Hijos del Altísimo, hoy el cielo nos convoca con una urgencia que estremece el alma. No es casualidad que estés escuchando esta palabra ahora. Hay un clamor en lo invisible, un movimiento en el ámbito espiritual que no puede ser ignorado. La elección del nuevo Papa, León XIV, no es un simple evento eclesiástico, es una señal profética de proporciones eternas. ¿Es él el verdadero pastor prometido por Dios o el gran impostor que antecede a la purificación final? Las advertencias de la Virgen María resuenan como ecos eternos en los corazones que aún escuchan la voz del Espíritu. En Fátima, en Garabandal, en Akita, ella lloró por sus hijos, suplicando conversión, ayuno, oración y discernimiento. Profetizó sobre tiempos en que el humo de Satanás entraría en el corazón mismo de la Iglesia. ¿No será este el tiempo? ¿No estaremos presenciando el cumplimiento de esas palabras? León XIV ha sido aclamado como un reformador, como un pacificador, como un símbolo de renovación. Pero también han surgido voces que alertan sobre una peligrosa desviación, sobre alianzas oscuras, sobre una agenda que podría estar apartando al rebaño del verdadero camino. Y tú, alma que busca la verdad, debes despertar y orar. Antes de continuar con esta revelación, te invito con todo mi corazón. Deja en los comentarios tu petición de oración. Escribe: Espíritu Santo, dame discernimiento en estos tiempos, porque no basta con escuchar, hay que orar. No basta con sospechar, hay que velar. Tu comentario será una semilla de intercesión, y esta comunidad se unirá en clamor por luz y protección. Suscríbete ahora a este canal y activa las notificaciones. Aquí no compartimos opiniones, sino llamados del cielo. Cada video es una vela encendida en medio de la oscuridad, una guía para los que aún esperan el regreso glorioso del Señor. No camines solo. Este es tu refugio profético, tu lugar de preparación. A lo largo de esta reflexión, profundizaremos en las profecías que mencionan a los últimos papas, desde San Malaquías hasta las revelaciones privadas que han inquietado a fieles en todo el mundo. Examinaremos los primeros gestos, discursos y símbolos del papado de León XIV y lo que podrían significar a la luz de la fe. ¿Por qué su elección fue tan repentina? ¿Qué hay detrás de su mensaje de unidad mundial? ¿Es un nuevo Juan Pablo? ¿O es el que encarna el cisma anunciado por tantos santos y videntes? Muchos se burlarán, dirán que exageramos, que vemos sombras donde hay luz. Pero recuerda, la historia nos ha mostrado que los grandes cambios espirituales siempre vinieron precedidos por advertencias ignoradas. No seas de los que duermen. Despierta, vigila, ora, porque el enemigo no descansa y su mayor triunfo sería engañar incluso a los elegidos. Hoy, más que nunca, necesitamos ojos espirituales abiertos, corazones inflamados de verdad y labios que proclamen con firmeza: Señor, no permitas que caigamos en la confusión. Si este Papa viene de ti, que lo sigamos con humildad. Si no, danos fuerza para permanecer fieles a tu palabra, aunque el mundo entero nos contradiga. Este no es un video más. Esta es una advertencia celestial. El desenlace de esta historia aún está por escribirse, pero tú decides de qué lado estarás cuando las trompetas suenen y la verdad sea revelada. Mantente con nosotros hasta el final, porque lo que está por revelarse puede cambiarlo todo. El 8 de mayo de 2025, el mundo católico fue testigo de un acontecimiento histórico: la elección de Robert Francis Prevost como el nuevo Papa, quien adoptó el nombre de León XIV. Esta elección ha generado diversas reacciones y análisis, especialmente por las circunstancias que la rodearon y las implicaciones que podría tener para el futuro de la Iglesia. Prevost, nacido en Chicago en 1955, es el primer pontífice estadounidense y el primer miembro de la Orden de San Agustín en ocupar el trono de San Pedro.
Su elección se produjo en la cuarta ronda de votaciones del cónclave, un proceso que, según informes, estuvo marcado por una atmósfera de consenso inesperado. Aunque no figuraba entre los principales candidatos, su perfil moderado y su experiencia pastoral en Perú lo posicionaron como una opción de unidad entre los cardenales. Uno de los aspectos que ha llamado la atención es la rapidez con la que se alcanzó el consenso en el cónclave. En tan solo 2 días y 4 votaciones, los cardenales eligieron a Prevost, lo que ha llevado a algunos a preguntarse si hubo una planificación previa o si fue una manifestación de la providencia divina. El propio Prevost, en una conversación con su hermano la noche anterior al cónclave, insinuó la posibilidad de ser elegido, preguntando, ¿cómo debería llamarme? Lo que sugiere que tenía cierta intuición sobre lo que estaba por suceder. La elección del nombre León XIV también ha sido objeto de análisis. Este nombre evoca a papas anteriores como León I el Magno y León XIII, conocidos por su liderazgo y compromiso social. En su primer discurso, León XIV mencionó que su elección del nombre fue en honor a León XIII, quien abordó la cuestión social en el contexto de la primera revolución industrial. Esto podría indicar una intención de abordar los desafíos contemporáneos con un enfoque similar. La elección del nombre León XIV también ha sido objeto de análisis. Este nombre evoca a papas anteriores como León I el Magno y León XIII, conocidos por su liderazgo y compromiso social. En su primer discurso, León XIV mencionó que su elección del nombre fue en honor a León XVII, quien abordó la cuestión social en el contexto de la primera revolución industrial. Esto podría indicar una intención de abordar los desafíos contemporáneos con un enfoque similar. La aparición pública de León XIV también marcó una diferencia respecto a su predecesor. Mientras que el Papa Francisco optó por una vestimenta más sencilla al asumir el papado, León XIV apareció con la museta, la estola y la cruz de oro, símbolos tradicionales del papado. Este gesto ha sido interpretado por algunos como un retorno a las tradiciones, mientras que otros lo ven como una señal de continuidad con ciertas reformas iniciadas por Francisco. En sus primeras acciones como Papa, León XIV ha mostrado un compromiso con temas como la paz, la inclusión y la justicia. En su primer discurso hizo un llamado a la paz y expresó su deseo de una iglesia misionera, acogedora y sinodal. Además, ha mantenido una cercanía con la comunidad latinoamericana, dirigiéndose en español a su antigua diócesis de Chiclayo. Sin embargo, no todos ven su elección con optimismo. Algunos sectores conservadores esperaban un pontífice que representara un cambio más radical respecto al legado de Francisco. La elección de un papa estadounidense, con una trayectoria pastoral en América Latina y una postura moderada, ha sido interpretada por algunos como una continuación de las reformas anteriores, lo que ha generado cierta inquietud en esos círculos. Además, la elección de León XIV ha sido vista por algunos como una derrota para los sectores más conservadores de la Iglesia, que esperaban un pontífice más alineado con sus perspectivas. La rápida elección de Prevost, respaldada por una mayoría de cardenales nombrados por Francisco, sugiere una consolidación de la línea reformista en el Vaticano. En este contexto, surgen preguntas sobre el futuro de la Iglesia bajo el liderazgo de León XIV. ¿Continuará con las reformas iniciadas por Francisco? ¿Adoptará nuevas medidas para abordar los desafíos contemporáneos? ¿Cómo manejará las tensiones internas entre los diferentes sectores de la Iglesia? La elección de León XIV también ha tenido repercusiones fuera del ámbito eclesiástico. Líderes políticos y religiosos de todo el mundo han expresado sus felicitaciones y expectativas respecto a su pontificado. En Perú,
Donde Prevost sirvió como obispo, su elección ha sido motivo de orgullo y celebración. En resumen, la elección de León XIV como papa ha generado una serie de reacciones y análisis, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Mientras algunos la ven como una manifestación de la providencia divina, otros la interpretan como una maniobra estratégica para consolidar ciertas líneas dentro del Vaticano. Solo el tiempo dirá cuál será el legado de León XIV y cómo influirá en el rumbo de la Iglesia Católica. ¿Qué opinas tú sobre la elección de León XIV? ¿Crees que es una señal de la providencia divina o una estrategia humana? Comparte tu opinión en los comentarios. Cuando se habla de Fátima y Garabandal, el mundo parece dividirse entre el asombro, el escepticismo y una silenciosa inquietud que toca el alma. Son dos lugares marcados por apariciones marianas que no solo conmovieron a las multitudes, sino que dejaron advertencias contundentes que siguen resonando con fuerza en la conciencia de la Iglesia. Aunque separadas por tiempo y geografía, ambas revelaciones parecen unirse en un solo clamor: la purificación espiritual de la humanidad y la inminente crisis en el corazón mismo del Vaticano. La Virgen María, Madre de la Iglesia, no habló de manera simbólica ni abstracta. Habló con precisión, con urgencia, con dolor. Y sus palabras siguen siendo para muchos la brújula para discernir los tiempos oscuros que vivimos. En Fátima, año 1917, los tres pastorcitos recibieron no solo visiones del cielo, sino también del infierno, del castigo venidero y del drama espiritual que envolvería a la Iglesia. El famoso tercer secreto, cuya revelación completa ha sido tema de intenso debate y teorías, ha sido vinculado por muchos estudiosos y místicos a una gran apostasía que comenzaría desde lo alto. El mensaje filtrado por Sor Lucía y las palabras atribuidas al Papa Juan Pablo II en Fulda, Alemania, coinciden en una advertencia. Llegará un tiempo en que la fe se perderá en vastas regiones del mundo y la Iglesia será invadida por errores que saldrán incluso desde el Vaticano. Esta visión fue confirmada por el cardenal Chiappi, teólogo papal de 5 pontífices, quien afirmó que en el tercer secreto se anunciaba que la gran apostasía comenzará en la cima de la Iglesia. Años después, entre 1961 y 1965, en la pequeña aldea de Garabandal, España, 4 niñas afirmaron haber recibido más de 2000 apariciones de la Virgen María, del Arcángel San Miguel y de Jesús. Allí, María advirtió que si no había conversión, la Iglesia sufriría una gran tribulación espiritual. Uno de los mensajes más impactantes fue el del 18 de junio de 1965, cuando dijo: «Como no se ha cumplido, ni se ha dado a conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre, os digo que este es el último. Antes, la copa estaba llenándose, ahora está rebosando». La Virgen hablaba de una copa de pecado, de desobediencia, de negligencia espiritual, especialmente por parte de sacerdotes, obispos y cardenales. Según el mensaje, muchos sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. Lo grave no era solo la caída individual, sino la estructura espiritual colapsando por dentro, por quienes tenían la misión de pastorear. Lo que hace que Fátima y Garabandal estén profundamente conectadas es que ambas apuntan hacia una misma dirección profética, un futuro papa que deberá pasar por una gran prueba, una purificación global que incluirá fenómenos sobrenaturales y una advertencia sobre falsos pastores que confundirán incluso a los elegidos. En Garabandal se menciona un aviso, un milagro y un castigo como 3 eventos consecutivos. El aviso sería una iluminación de conciencia global, una especie de juicio interior donde cada persona verá su alma como Dios la ve. Este evento tendría como objetivo frenar la apostasía.
despertar a los tibios y alertar a la humanidad sobre el rumbo de su perdición. Muchos creyentes afirman que ya estamos viviendo los primeros ecos de este aviso, con divisiones internas en la Iglesia, confusión doctrinal y una pérdida alarmante de lo sagrado. Otro detalle perturbador es que en Garabandal se menciona que el milagro ocurrirá durante el pontificado de un papa que ya no podrá salir de Roma, y que luego de estos eventos vendrá un castigo si la humanidad no cambia. Algunos estudiosos han especulado que esto puede referirse a un tiempo de persecución religiosa o a un control espiritual que impediría la verdadera libertad de acción del pontífice. En Fátima también se hace alusión a un obispo vestido de blanco que cae muerto entre los cadáveres de otros religiosos en una ciudad semiderruida. Esta imagen ha sido interpretada por algunos como una visión de martirio espiritual o incluso físico de un papa en tiempos de gran caos. La pregunta que muchos se hacen es, ¿ya estamos viviendo ese tiempo? ¿Hay una apostasía silenciosa infiltrada dentro del Vaticano? Las recientes controversias doctrinales, el lenguaje ambiguo en documentos oficiales y la falta de claridad sobre temas fundamentales han provocado un desconcierto profundo entre fieles. No se trata de juzgar personas ni pontificados, sino de recordar que María habló para prevenir y preparar. Su mensaje no fue para provocar miedo, sino para invitar a la conversión. Pero para que haya conversión debe haber discernimiento. Y para discernir se requiere oración, fidelidad al Evangelio y atención a los signos proféticos dados por el cielo. Lo que está en juego es la salvación de millones de almas, y por eso María ha aparecido no una, sino muchas veces a lo largo del último siglo, repitiendo con insistencia lo mismo: conversión, penitencia, rosario y fidelidad al Papa legítimo. Pero incluso esa palabra legítimo ha comenzado a ser cuestionada en los últimos años por algunos fieles confundidos ante ciertas decisiones y silencios en la cúspide eclesial. Por eso las palabras de la Virgen resuenan con más fuerza. Vendrán momentos en que parecerá que todo está perdido, pero en esos momentos confíen en mi corazón inmaculado. No se trata de huir, sino de permanecer firmes. No se trata de atacar, sino de discernir con humildad y firmeza. Muchos se preguntan por qué el mensaje de Garabandal no ha sido oficialmente aprobado, aunque tampoco ha sido condenado. Quizás porque su contenido es demasiado urgente, demasiado directo, demasiado incómodo para una época que prefiere lo políticamente correcto a la verdad sobrenatural. Pero la historia muestra que muchos mensajes proféticos fueron entendidos solo después de que se cumplieron. Y si los signos se están cumpliendo ante nuestros ojos, quizás sea hora de tomar en serio lo que el cielo quiso decirnos desde Fátima y Garabandal. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la apostasía ya ha comenzado dentro del corazón de la Iglesia? Escríbelo en los comentarios. Tal vez tu discernimiento despierte el de otros. Desde el primer momento en que León XIV apareció en el balcón central de la Basílica de San Pedro, la atmósfera espiritual cambió. No fue solo una nueva elección papal, fue un acto cargado de significado, cuidadosamente envuelto en silencios, miradas al cielo y una serie de decisiones simbólicas que no pasaron desapercibidas para aquellos con ojos de fe. El nuevo pontífice no pronunció el tradicional Urbi et Orbi con el tono festivo habitual. Su voz fue grave, lenta, casi temblorosa, y sus primeras palabras causaron un estremecimiento entre quienes esperaban una proclamación política o institucional. El tiempo se ha cumplido. El reino está cerca. Escuchen con atención. Para muchos, esas palabras evocaron directamente el Evangelio según San Marcos, como si el Papa no hubiese sido elegido solo por los cardenales, sino directamente inspirado por una urgencia divina.
León XIV no llevó el tradicional roquete blanco ni la muceta roja de armiño en su aparición inaugural. En lugar de eso, salió al mundo vestido de forma extremadamente sencilla, con la sotana blanca sin adornos, sin la cruz pectoral de oro, sin anillo visible. Para algunos teólogos cercanos al Vaticano, este gesto fue interpretado como una vuelta radical a los orígenes, una ruptura con la pompa, un eco de San Francisco de Asís. Para otros fue un llamado profético. El pontífice estaba mostrando que el tiempo de los signos externos ha pasado, que ahora el testimonio debe ser crudo, directo, sacrificial. Uno de los detalles más comentados fue la ausencia del anillo del pescador, que tradicionalmente se coloca en la mano del Papa y es símbolo de su autoridad apostólica. León XIV lo rechazó públicamente en una ceremonia privada, que luego fue divulgada por medios alternativos. Según se filtró, el nuevo Papa habría dicho: «Ningún anillo me será necesario si no lavo primero los pies del mundo». Esa declaración, aparentemente sencilla, provocó un terremoto entre sectores más conservadores que la vieron como una falta de respeto a la tradición. Sin embargo, para quienes ven en él a un instrumento de los últimos tiempos, fue una señal clara. León XIV representa una purificación del liderazgo eclesial, un fuego que juzgará desde dentro. A las pocas horas de su elección, visitó a escondidas una cárcel en las afueras de Roma. No lo hizo acompañado de cámaras ni con cobertura mediática. La noticia surgió porque uno de los presos reconoció al Papa y divulgó lo que éste les dijo: «La iglesia no es un palacio, es una herida abierta, y en esta herida está Cristo». Estas palabras no fueron confirmadas oficialmente, pero sí circularon entre fieles y periodistas como un eco del mensaje de misericordia y purificación. La frase, más allá de su posible autenticidad, parece captar el espíritu de su pontificado: radical, incómodo, profundamente bíblico. En los días siguientes, León XIV emitió una serie de mensajes breves desde su cuenta oficial, que pronto se viralizaron por su tono enigmático. Uno de ellos decía simplemente: «Ya no se puede servir a dos señores, ha llegado la hora de elegir». Otro afirmaba: «Los que tienen poder temblarán, pero el Espíritu habla por los humildes». Algunos sectores lo acusan de populismo o de apelar al miedo. Otros, sin embargo, consideran que está cumpliendo el papel profético descrito en Ezequiel: advertir al pueblo aunque no escuchen, para que no digan que nadie les avisó. Entre los gestos más simbólicos de su joven pontificado estuvo la decisión de abrir las puertas del Palacio Apostólico a familias de migrantes y víctimas de guerra, mientras él mismo se trasladó a un convento franciscano cercano al Vaticano. Rechazó las comodidades del Palacio Papal y dijo públicamente: «Prefiero un cuarto de silencio que un trono sin alma». Esto generó división entre los fieles. Algunos vieron una teatralización peligrosa, pero muchos percibieron la señal de que el nuevo Papa no busca centralizar poder, sino despojarse para mostrar algo más profundo: que la Iglesia, como institución, debe desnudarse para no ser juzgada con severidad. A nivel doctrinal, aún no ha emitido documentos oficiales, pero ha convocado un encuentro inusual con líderes cristianos perseguidos de Oriente Medio, América Latina y África. En la apertura del encuentro, sus palabras fueron: «Si sus lágrimas no son escuchadas en Roma, entonces el cielo hablará con fuego». La expresión fue tan fuerte que algunos medios evitaron publicarla completa. Sin embargo, se filtró entre grupos de oración que comenzaron a ver en él no solo un papa, sino un signo apocalíptico. Es también notable la elección del nombre León, con todo lo que conlleva. En la tradición bíblica y profética, el león representa autoridad, juicio, pero también defensa del rebaño.
Algunos recuerdan que el león es símbolo de la tribu de Judá, de donde viene el Mesías. Habrá querido señalar su rol en una etapa final del plan divino. Otros se preguntan si no será el león rugiente del que advierte San Pedro. El debate está abierto. En sus primeros actos litúrgicos también se observaron señales. En una misa privada, utilizó un altar sin ornamentos, con un crucifijo de madera partido. No hubo música, ni incienso, ni homilía. Solo silencio, adoración y llanto. Testigos relataron que al final de la misa, León XIV se postró rostro en tierra durante más de 20 minutos, sin decir palabra. Este gesto fue considerado por algunos como un acto de intercesión urgente, como si estuviera cargando un peso que aún no ha revelado a un mundo. Los movimientos dentro del Vaticano también han cambiado. Algunos cardenales han sido silenciosamente apartados de sus funciones y otros, desconocidos y de regiones pobres, han sido llamados a colaborar directamente con él. Se habla de un círculo oculto de oración que lo acompaña cada madrugada. No se trata de estrategias políticas, sino de una forma nueva o antigua de gobernar, de rodillas, desde el espíritu. Mientras muchos esperan sus decisiones concretas, otros ya están leyendo sus actos como una forma de revelación progresiva. León XIV no ha proclamado dogmas, pero sus silencios hablan. No ha hecho denuncias directas, pero sus ojos y sus gestos parecen estar advirtiendo algo que solo quienes están espiritualmente despiertos podrán discernir. ¿Es acaso este Papa una figura que anticipa un juicio? ¿Es un hombre elegido para cerrar un ciclo? Muchos ya han comenzado a interpretar su pontificado como el cumplimiento de palabras dichas en Fátima, en Garabandal o incluso en La Salette. Las coincidencias son inquietantes. La renuncia al oro, el llamado al silencio, la cercanía con los sufrientes, todo parece coincidir con la descripción de un líder espiritual que vendría no para consolar, sino para confrontar. ¿Y tú, qué piensas? ¿Estás viendo en León XIV un verdadero profeta o solo una figura más en el escenario global? Escribe en los comentarios. ¿Qué gesto de este Papa te impactó más? ¿Crees que estamos ante una señal profética o un tiempo de confusión? Tu experiencia puede abrir los ojos de otros. Durante siglos, la profecía de San Malaquías ha fascinado, inquietado y dividido a estudiosos, fieles y escépticos por igual. Esta lista enigmática, atribuida al arzobispo irlandés Malaquías de Armagh, surgió en el siglo XVI como una secuencia de lemas latinos que describirían a cada papa desde Celestino II hasta el fin del tiempo. La lista comprende 112 lemas, y el último, el número 112, no es un lema como los anteriores. Es un texto extenso, sombrío y profético. Durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien apacentará a sus ovejas en muchas tribulaciones, pasadas las cuales la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Esta frase final ha sido interpretada por muchos como una referencia apocalíptica: el fin del papado, el juicio final, la gran tribulación. El Papa Francisco ha sido asociado por algunos intérpretes con el lema 111 Gloria Olivae, no tanto por una conexión directa con el olivo, sino por ser un hombre de paz en medio de una iglesia en tensión y por su origen franciscano, ya que San Francisco de Asís tuvo una visión de un papa que sufriría mucho antes del fin. Pero con la reciente elección de León XIV, se ha abierto una pregunta urgente y desconcertante. Si Francisco era el penúltimo, ¿acaso este nuevo pontífice es Petrus Romanus? Lo primero que despierta interés es el nombre, León XIV. León ha sido nombre de papas fuertes, de corte doctrinal firme, como León I,
el Magno, que resistió a Atila el Huno, o León XIII, conocido por sus encíclicas sociales y proféticas. El hecho de que el nuevo pontífice haya adoptado ese nombre puede simbolizar un intento de restauración del orden y la tradición. Sin embargo, el número ordinal también provoca una alerta en el corazón profético. 14. El 14 no tiene precedentes escatológicos directos, pero en la numerología bíblica el número 7 representa plenitud, y 14 es doble plenitud, o 2 veces 7, lo que para algunos indica el cumplimiento final. En segundo lugar, hay quienes han notado un detalle que parecería inocente, pero que, en clave profética, podría ser revelador. El nombre completo de León XIV, antes de su elección, contenía el nombre Pedro, un dato que no ha pasado desapercibido para ciertos analistas. Si bien no ha tomado el nombre de Pedro II, su origen, su identidad y su papel en el Vaticano podrían corresponder al símbolo de Pedro el Romano. ¿Y qué decir de su nacionalidad? Aunque nacido fuera de Roma, su formación, servicio y vida sacerdotal transcurrieron dentro del corazón de la Iglesia romana. Algunos ven en esto una confirmación indirecta. Es romano, no por nacimiento, sino por misión. Pero más allá de lo simbólico, están los signos de los tiempos. León XIV ha asumido el pontificado en un momento de profunda crisis, guerras en varias regiones del mundo, polarización ideológica en la Iglesia, decadencia moral, persecuciones abiertas contra cristianos y una creciente sensación de colapso espiritual. Estas tribulaciones parecen resonar con las palabras de San Malaquías: apacentará a sus ovejas en muchas tribulaciones. No son pocas las voces que vinculan este tiempo con los dolores de parto mencionados por Jesús en Mateo 24. Habrá hambre, pestes y terremotos en diversos lugares. Otro aspecto importante es la actitud del nuevo Papa ante los poderes del mundo. Mientras algunos esperaban un pontífice dispuesto a dialogar con las estructuras globalistas, León XIV ha sorprendido con declaraciones firmes contra una religión mundial sincretista, advirtiendo del riesgo de perder la identidad cristiana. ¿Podría ser este el gesto profético de resistencia que lo convierte en la última barrera antes del juicio? Después de 2000 caracteres, si este tema está despertando algo en tu espíritu, te invito a escribir en los comentarios una petición de oración por discernimiento. Juntos, como comunidad, podemos clamar a Dios para no ser engañados en estos tiempos difíciles. También te animo a que te suscribas al canal y actives la campana, porque en cada video exploramos más profundamente las señales que el cielo nos está revelando. No es tiempo de indiferencia, es tiempo de vigilancia. Volviendo a la profecía, muchos se preguntan: ¿es válido tomar en serio la lista de San Malaquías? Hay quienes afirman que fue una falsificación del siglo XVI. Otros sostienen que, aunque no haya sido escrita literalmente por el santo irlandés, la precisión con la que describe a muchos papas posteriores es difícil de ignorar. Por ejemplo, el lema de Juan Pablo II era «de labore solis», del trabajo del sol, lo que muchos interpretan como un doble eclipse. Nació y murió durante eclipses solares. Benedicto XVI fue descrito como de Gloria Olivae y pertenecía a la Orden de San Benito, cuyo símbolo es precisamente el olivo. ¿Podría entonces la última profecía cumplirse ahora? Algunos creen que sí, y señalan que la elección de León XIV marca una bisagra, no solo por el contexto mundial, sino por ciertos eventos recientes. La aparición de nuevas lágrimas de imágenes de la Virgen en diferentes países, la multiplicación de mensajes marianos que advierten sobre un falso pastor y la intensificación de fenómenos cósmicos inusuales, como eclipses, terremotos y auroras boreales en latitudes inesperadas.
Todo parece indicar que estamos en una hora profética única, pero la figura de Petrus Romanus no solo señala al último papa, también señala el inicio del juicio. En la visión de Malaquías, este pastor guía al pueblo en medio de la tribulación, pero no lo abandona. Lo lleva hasta el momento final, hasta el umbral de la justicia divina. Esto significa que no se trata necesariamente de un papa impostor o de un traidor, sino de un papa que acompaña a la Iglesia en su agonía y en su pasaje hacia la gloria. Aquí es donde surge una interpretación más profunda. León XIV no es el falso profeta, es el último verdadero. Es el que deberá resistir la presión, las persecuciones, las herejías y mantenerse fiel hasta el final. Y es precisamente por esto que su figura puede estar rodeada de incomprensión, controversias e incluso ataques internos. Entonces, ¿dónde encaja León XIV en la profecía? Para muchos está en el centro. Su pontificado será el escenario donde converjan las últimas advertencias celestiales, las decisiones más críticas de la Iglesia y el desenlace de la historia humana tal como la conocemos. La aparición de un Papa del fin no significa necesariamente destrucción, pero sí transición. Significa purificación, sacudida y el cumplimiento del tiempo. Y si es cierto que estamos viviendo los días de Pedro el Romano, entonces cada decisión espiritual que tomemos ahora cuenta para la eternidad. Este no es un tiempo para entretenerse en debates superficiales, sino para orar, ayunar, velar y prepararse. Porque la tribulación no es el fin, es el umbral del reino. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que León XIV podría ser el último pastor antes del juicio? Escribe en los comentarios lo que el Espíritu te está mostrando. Hay mensajes que despiertan el alma y quizás tú hoy necesitabas escuchar esto. Durante siglos, la profecía de San Malaquías ha fascinado, inquietado y dividido a estudiosos, fieles y escépticos por igual. Esta lista enigmática, atribuida al arzobispo irlandés Malaquías de Armagh, surgió en el siglo XVI como una secuencia de lemas latinos que describirían a cada papa desde Celestino II hasta el fin del tiempo. La lista comprende 112 lemas, y el último, el número 112, no es un lema como los anteriores. Es un texto extenso, sombrío y profético. Durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien apacentará a sus ovejas en muchas tribulaciones, pasadas las cuales la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Esta frase final ha sido interpretada por muchos como una referencia apocalíptica, el fin del papado, el juicio final, la gran tribulación. El Papa Francisco ha sido asociado por algunos intérpretes con el lema 111 Gloria Olivae, no tanto por una conexión directa con el olivo, sino por ser un hombre de paz en medio de una iglesia en tensión y por su origen franciscano, ya que San Francisco de Asís tuvo una visión de un papa que sufriría mucho antes del fin. Pero con la reciente elección de León XIV, se ha abierto una pregunta urgente y desconcertante. Si Francisco era el penúltimo, ¿acaso este nuevo pontífice es Petrus Romanus? Lo primero que despierta interés es el nombre, León XIV. León ha sido nombre de papas fuertes, de corte doctrinal firme, como León I, el Magno, que resistió a Atila el Huno, o León XIII, conocido por sus encíclicas sociales y proféticas. El hecho de que el nuevo pontífice haya adoptado ese nombre puede simbolizar un intento de restauración del orden y la tradición. Sin embargo, el número ordinal también provoca una alerta en el corazón profético. 14. El 14 no tiene precedentes escatológicos directos, pero en la numerología bíblica el número 7 representa plenitud, y 14 es doble plenitud, o 2 veces 7,
lo que para algunos indica el cumplimiento final. En segundo lugar, hay quienes han notado un detalle que parecería inocente, pero que, en clave profética, podría ser revelador. El nombre completo de León XIV, antes de su elección, contenía el nombre Pedro, un dato que no ha pasado desapercibido para ciertos analistas. Si bien no ha tomado el nombre de Pedro II, su origen, su identidad y su papel en el Vaticano podrían corresponder al símbolo de Pedro el Romano. ¿Y qué decir de su nacionalidad? Aunque nacido fuera de Roma, su formación, servicio y vida sacerdotal transcurrieron dentro del corazón de la Iglesia romana. Algunos ven en esto una confirmación indirecta. Es romano, no por nacimiento, sino por misión. Pero más allá de lo simbólico, están los signos de los tiempos. León XIV ha asumido el pontificado en un momento de profunda crisis, guerras en varias regiones del mundo, polarización ideológica en la Iglesia, decadencia moral, persecuciones abiertas contra cristianos y una creciente sensación de colapso espiritual. Estas tribulaciones parecen resonar con las palabras de San Malaquías: apacentará a sus ovejas en muchas tribulaciones. No son pocas las voces que vinculan este tiempo con los dolores de parto mencionados por Jesús en Mateo 24. Habrá hambre, pestes y terremotos en diversos lugares. Otro aspecto importante es la actitud del nuevo Papa ante los poderes del mundo. Mientras algunos esperaban un pontífice dispuesto a dialogar con las estructuras globalistas, León XIV ha sorprendido con declaraciones firmes contra una religión mundial sincretista, advirtiendo del riesgo de perder la identidad cristiana. ¿Podría ser este el gesto profético de resistencia que lo convierte en la última barrera antes del juicio? Después de 2000 caracteres, si este tema está despertando algo en tu espíritu, te invito a escribir en los comentarios una petición de oración por discernimiento. Juntos, como comunidad, podemos clamar a Dios para no ser engañados en estos tiempos difíciles. También te animo a que te suscribas al canal y actives la campana, porque en cada video exploramos más profundamente las señales que el cielo nos está revelando. No es tiempo de indiferencia, es tiempo de vigilancia. Volviendo a la profecía, muchos se preguntan, ¿es válido tomar en serio la lista de San Malaquías? Hay quienes afirman que fue una falsificación del siglo XVI. Otros sostienen que, aunque no haya sido escrita literalmente por el santo irlandés, la precisión con la que describe a muchos papas posteriores es difícil de ignorar. Por ejemplo, el lema de Juan Pablo II era «De labore solis», del trabajo del sol, lo que muchos interpretan como un doble eclipse. Nació y murió durante eclipses solares. Benedicto XVI fue descrito como «de gloria olivae» y pertenecía a la orden de San Benito, cuyo símbolo es precisamente el olivo. ¿Podría entonces la última profecía cumplirse ahora? Algunos creen que sí, y señalan que la elección de León XIV marca una bisagra, no solo por el contexto mundial, sino por ciertos eventos recientes, la aparición de nuevas lágrimas de imágenes de la Virgen en diferentes países, la multiplicación de mensajes marianos que advierten sobre un falso pastor y la intensificación de fenómenos cósmicos inusuales como eclipses, terremotos y auroras boreales en latitudes inesperadas. Todo parece indicar que estamos en una hora profética única, pero la figura de Petrus Romanus no solo señala al último papa, también señala el inicio del juicio. En la visión de Malaquías, este pastor guía al pueblo en medio de la tribulación, pero no lo abandona. Lo lleva hasta el momento final, hasta el umbral de la justicia divina. Esto significa que no se trata necesariamente de un papa impostor o de un traidor, sino de un papa que acompaña a la Iglesia en su agonía y en su pasaje hacia la gloria. Aquí es donde surge una interpretación más profunda.
León 14 no es el falso profeta, es el último verdadero, es el que deberá resistir la presión, las persecuciones, las herejías y mantenerse fiel hasta el final. Y es precisamente por esto que su figura puede estar rodeada de incomprensión, controversias e incluso ataques internos. Entonces, ¿dónde encaja León 14 en la profecía? Para muchos, está en el centro. Su pontificado será el escenario donde converjan las últimas advertencias celestiales, las decisiones más críticas de la Iglesia y el desenlace de la historia humana tal como la conocemos. La aparición de un Papa del fin no significa necesariamente destrucción, pero sí transición. Significa purificación, sacudida y el cumplimiento del tiempo. Y si es cierto que estamos viviendo los días de Pedro el Romano, entonces cada decisión espiritual que tomemos ahora cuenta para la eternidad. Este no es un tiempo para entretenerse en debates superficiales, sino para orar, ayunar, velar y prepararse, porque la tribulación no es el fin, es el umbral del reino. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que León 14 podría ser el último pastor antes del juicio? Escribe en los comentarios lo que el Espíritu te está mostrando. Hay mensajes que despiertan el alma, y quizás tú hoy necesitabas escuchar esto. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús en el Monte de los Olivos y le preguntaron sobre el fin de los tiempos, Él no comenzó hablando de guerras, pestes o terremotos. Su primera advertencia fue clara y directa. Mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. En un discurso marcado por signos apocalípticos y eventos catastróficos, el centro del mensaje fue una alerta espiritual sobre el engaño, especialmente dirigido a los que creen, a los que esperan, a los que oran. Jesús no dijo que serían los incrédulos quienes caerían primero, sino que, si fuere posible, aún los escogidos serían engañados. Mateo 24:24. Esa posibilidad no debe ser ignorada ni minimizada. Es una señal grave para los tiempos actuales. Este tipo de advertencia no fue hecha a los paganos o a los tibios, sino a los discípulos, a los que siguen al Maestro. En otras palabras, no se trata solo de falsos profetas predicando herejías evidentes, sino de una seducción más sutil, revestida de autoridad, milagros y apariencia de santidad. Jesús dejó claro que habría figuras carismáticas que harían grandes señales y prodigios con tal poder de persuasión que incluso los que conocen la verdad correrían el riesgo de confundirse. ¿Estamos viendo hoy ese escenario? ¿Se está cumpliendo esta palabra frente a nuestros ojos sin que nos demos cuenta? A lo largo de la historia, la Iglesia ha enfrentado persecuciones, cismas y falsos mesías. Pero lo que Jesús anunció en Mateo 24 parece dirigirse a un momento culminante, donde el engaño no será simplemente doctrinal o moral, sino profundamente espiritual. No será visible con los ojos del cuerpo, sino perceptible solo para los corazones que caminan en santidad y discernimiento. No todos los que hablan en nombre de Dios lo hacen realmente inspirados por el Espíritu Santo. Algunos lo hacen guiados por una agenda humana, ideológica o incluso demoníaca. El peligro no está solamente en la mentira evidente, sino en la verdad parcial usada para desviar. Hoy en día, con la proliferación de líderes religiosos, mensajes virales y movimientos espirituales que apelan al emocionalismo y a la falsa paz, se vuelve urgente recordar la advertencia de Cristo. No todo lo que brilla viene de Dios. No todo lo que une viene del Espíritu Santo. No todo lo que habla de amor está inspirado en el Evangelio. El enemigo no viene con cuernos y tridente, sino disfrazado de ángel de luz. Y si logra infiltrarse en la mente y el corazón de los elegidos, podrá arrastrar multitudes sin necesidad de violencia, solo con seducción. Al observar el contexto actual del mundo, la confusión moral, la tibieza espiritual, la idolatría del hombre y del poder,
no podemos dejar de preguntarnos si ya estamos viviendo ese tiempo de prueba anunciado por Cristo. Muchos buscan señales espectaculares, pero olvidan que el primer signo será el engaño masivo. No habrá necesidad de negar a Jesús abiertamente, bastará con redefinirlo, con moldear su imagen a los intereses de una agenda mundana. Bastará con reemplazar la cruz por una espiritualidad sin sacrificio, una fe sin conversión, una misericordia sin justicia. La figura carismática que aparece como un ungido puede ser, en realidad, el canal por donde se infiltra la gran mentira. No se trata de un simple impostor, sino de alguien que logra conquistar la simpatía de los pueblos, incluso de los fieles, con un lenguaje que aparenta piedad, pero niega su poder. Tal como dijo San Pablo, vendrá la apostasía, y el hombre de pecado se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4. Esta figura no viene desde fuera, sino desde dentro. Por eso el peligro es mayor. Por eso los escogidos son el blanco. La prueba final no será una persecución externa, sino una tentación interna. La humanidad será invitada a abrazar un falso Cristo, una religión sin cruz, una moralidad sin verdad. El verdadero escándalo no será la violencia del mal, sino la seducción de un bien sin raíz divina. Y este proceso no será inmediato, sino gradual, sistemático, planificado. El espíritu del anticristo no aparece de repente, se infiltra gota a gota, disolviendo la fe, relativizando el pecado, exaltando al hombre por encima de Dios. Es en este punto donde el mensaje de Mateo 24 adquiere una urgencia actual. ¿Cómo discernir si estamos siguiendo al verdadero Cristo o a un impostor? ¿Cómo saber si nuestras comunidades, nuestros líderes y nuestras convicciones están alineadas con el Evangelio o contaminadas por el espíritu del mundo? Jesús lo dijo claramente: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. No basta con discursos conmovedores, con símbolos, con actos públicos de bondad. El fruto verdadero es la obediencia a la palabra, la fidelidad a la verdad, el amor que no pacta con el error. Hay que estar atentos. En la historia de la Iglesia, muchos santos fueron rechazados precisamente porque no se dejaron seducir por figuras populares o ideas dominantes. San Atanasio, por ejemplo, fue exiliado varias veces por defender la divinidad de Cristo en medio de una iglesia que se inclinaba hacia la herejía arriana. En su tiempo, ser fiel era ser perseguido. Hoy, algo similar podría estar ocurriendo. Quizás los verdaderos profetas no están en los grandes escenarios, sino en el desierto. Quizás el verdadero mensaje no resuena en las mayorías, sino en los corazones escondidos. ¿Y tú? ¿Estás preparado para discernir? ¿Estás dispuesto a perder el favor del mundo para conservar la fidelidad a Cristo? ¿Reconocerías al verdadero Jesús si viniera sin títulos, sin aprobación popular, sin respaldo institucional? Este es el desafío para los elegidos. Ver más allá de las apariencias, escuchar más allá del ruido, permanecer firmes cuando todos aplaudan lo contrario. Porque el tiempo de la gran prueba ya no parece lejano, está entre nosotros, y solo quien permanezca en oración, en la palabra y en la humildad, podrá resistir el gran engaño. Escribe en los comentarios: no me dejaré engañar. Si decides hoy mantenerte fiel al Evangelio, aunque el mundo entero diga lo contrario, tu testimonio puede despertar a otro que está a punto de rendirse. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús en el Monte de los Olivos y le preguntaron sobre el fin de los tiempos, Él no comenzó hablando de guerras, pestes o terremotos. Su primera advertencia fue clara y directa: mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. En un discurso marcado por signos apocalípticos y eventos catastróficos, el centro del mensaje fue una alerta espiritual sobre el engaño, especialmente dirigido a los que creen, a los que esperan, a los que oran.
Jesús no dijo que serían los incrédulos quienes caerían primero, sino que, si fuere posible, aún los escogidos serían engañados. Mateo 24:24. Esa posibilidad no debe ser ignorada ni minimizada. Es una señal grave para los tiempos actuales. Este tipo de advertencia no fue hecha a los paganos o a los tibios, sino a los discípulos, a los que siguen al Maestro. En otras palabras, no se trata solo de falsos profetas predicando herejías evidentes, sino de una seducción más sutil, revestida de autoridad, milagros y apariencia de santidad. Jesús dejó claro que habría figuras carismáticas que harían grandes señales y prodigios con tal poder de persuasión que incluso los que conocen la verdad correrían el riesgo de confundirse. Estamos viendo hoy ese escenario. Se está cumpliendo esta palabra frente a nuestros ojos sin que nos demos cuenta. A lo largo de la historia, la Iglesia ha enfrentado persecuciones, cismas y falsos mesías, pero lo que Jesús anunció en Mateo 24 parece dirigirse a un momento culminante, donde el engaño no será simplemente doctrinal o moral, sino profundamente espiritual. No será visible con los ojos del cuerpo, sino perceptible solo para los corazones que caminan en santidad y discernimiento. No todos los que hablan en nombre de Dios lo hacen realmente inspirados por el Espíritu Santo. Algunos lo hacen guiados por una agenda humana, ideológica o incluso demoníaca. El peligro no está solamente en la mentira evidente, sino en la verdad parcial usada para desviar. Hoy en día, con la proliferación de líderes religiosos, mensajes virales y movimientos espirituales que apelan al emocionalismo y a la falsa paz, se vuelve urgente recordar la advertencia de Cristo. No todo lo que brilla viene de Dios. No todo lo que une viene del Espíritu Santo. No todo lo que habla de amor está inspirado en el Evangelio. El enemigo no viene con cuernos y tridente, sino disfrazado de ángel de luz. Y si logra infiltrarse en la mente y el corazón de los elegidos, podrá arrastrar multitudes sin necesidad de violencia, solo con seducción. Al observar el contexto actual del mundo, la confusión moral, la tibieza espiritual, la idolatría del hombre y del poder, no podemos dejar de preguntarnos si ya estamos viviendo ese tiempo de prueba anunciado por Cristo. Muchos buscan señales espectaculares, pero olvidan que el primer signo será el engaño masivo. No habrá necesidad de negar a Jesús abiertamente. Bastará con redefinirlo, con moldear su imagen a los intereses de una agenda mundana. Bastará con reemplazar la cruz por una espiritualidad sin sacrificio, una fe sin conversión, una misericordia sin justicia. La figura carismática que aparece como un ungido puede ser en realidad el canal por donde se infiltra la gran mentira. No se trata de un simple impostor, sino de alguien que logra conquistar la simpatía de los pueblos, incluso de los fieles, con un lenguaje que aparenta piedad, pero niega su poder. Tal como dijo San Pablo, vendrá la apostasía y el hombre de pecado se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Segundos Tesalonicenses 2, 3, 4. Esta figura no viene desde fuera, sino desde dentro. Por eso el peligro es mayor. Por eso los escogidos son el blanco. La prueba final no será una persecución externa, sino una tentación interna. La humanidad será invitada a abrazar un falso Cristo, una religión sin cruz, una moralidad sin verdad. El verdadero escándalo no será la violencia del mal, sino la seducción de un bien sin raíz divina. Y este proceso no será inmediato, sino gradual, sistemático, planificado. El espíritu del anticristo no aparece de repente, se infiltra gota a gota, disolviendo la fe, relativizando el pecado, exaltando al hombre por encima de Dios. Es en este punto donde el mensaje de Mateo 24 adquiere una urgencia actual. ¿Cómo discernir si estamos siguiendo al verdadero Cristo o a un impostor?
¿Cómo saber si nuestras comunidades, nuestros líderes y nuestras convicciones están alineadas con el Evangelio o contaminadas por el espíritu del mundo? Jesús lo dijo claramente: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. No basta con discursos conmovedores, con símbolos, con actos públicos de bondad. El fruto verdadero es la obediencia a la palabra, la fidelidad a la verdad, el amor que no pacta con el error. Hay que estar atentos. En la historia de la Iglesia, muchos santos fueron rechazados precisamente porque no se dejaron seducir por figuras populares o ideas dominantes. San Atanasio, por ejemplo, fue exiliado varias veces por defender la divinidad de Cristo en medio de una iglesia que se inclinaba hacia la herejía arriana. En su tiempo, ser fiel era ser perseguido. Hoy, algo similar podría estar ocurriendo. Quizás los verdaderos profetas no están en los grandes escenarios, sino en el desierto. Quizás el verdadero mensaje no resuena en las mayorías, sino en los corazones escondidos. ¿Y tú? ¿Estás preparado para discernir? ¿Estás dispuesto a perder el favor del mundo para conservar la fidelidad a Cristo? ¿Reconocerías al verdadero Jesús si viniera sin títulos, sin aprobación popular, sin respaldo institucional? Este es el desafío para los elegidos. Ver más allá de las apariencias, escuchar más allá del ruido, permanecer firmes cuando todos aplaudan lo contrario. Porque el tiempo de la gran prueba ya no parece lejano, está entre nosotros, y solo quien permanezca en oración, en la palabra y en la humildad, podrá resistir el gran engaño. Escribe en los comentarios: no me dejaré engañar. Si decides hoy mantenerte fiel al Evangelio, aunque el mundo entero diga lo contrario, tu testimonio puede despertar a otro que está a punto de rendirse. La escena mundial está cambiando a una velocidad inquietante. Mientras las crisis se acumulan, mientras los pueblos claman por paz y los líderes políticos se sumergen en negociaciones geopolíticas cada vez más intensas, hay un fenómeno paralelo que pasa casi desapercibido para la mayoría: el nacimiento silencioso de un nuevo orden religioso global. Bajo la apariencia de diálogo, tolerancia y fraternidad universal, se están sentando las bases de una estructura espiritual que busca unificar credos, borrar diferencias doctrinales y crear una única voz de autoridad moral. En el centro de este proceso aparece una figura inesperada, carismática y disruptiva: el nuevo Papa, León XIV. Desde sus primeras palabras al asumir el trono de Pedro, León XIV ha dado señales claras de que su pontificado no sería uno más. A diferencia de sus predecesores, no se limitó a reafirmar dogmas ni a mantener la continuidad institucional. Su tono fue otro. Habló de reconstruir puentes rotos entre religiones, de avanzar hacia una convergencia espiritual sin muros y de reconocer sin reservas la acción de Dios en todos los caminos de fe del mundo. Estas palabras, aunque celebradas por muchos como un gesto de humildad y apertura, provocaron escalofríos entre teólogos y creyentes que aún recuerdan las advertencias contenidas en el Apocalipsis y en las profecías marianas. Porque la pregunta no es si el diálogo entre religiones es bueno o malo. Eso ya ha sido promovido incluso por santos como Juan Pablo II. Sino hasta qué punto este diálogo se transforma en sincretismo, en fusión doctrinal, en una nueva Torre de Babel. Cuando las fronteras entre verdad y error desaparecen en nombre de la paz, el riesgo espiritual se vuelve incalculable. La Virgen en la Salet advirtió que Roma perdería la fe y se convertiría en la sede del anticristo. En Fátima se nos alertó sobre errores que se expandirían desde el mismo corazón de la Iglesia. ¿Es posible que estas profecías estén empezando a cumplirse? León XIV ha sido recibido con entusiasmo por líderes musulmanes,
rabinos, representantes del budismo y del hinduismo, incluso por instituciones laicas que antes eran abiertamente hostiles al cristianismo. Documentos firmados en Abu Dhabi, Jerusalén y Roma muestran el nacimiento de una coalición global sin precedentes. Ya no se habla del Cristo Redentor como único Salvador, sino del Dios de todos, del misterio supremo que habita en cada tradición. El lenguaje cambia, y con él el contenido teológico. Las misas se adaptan, las oraciones se hacen inclusivas, y el nombre de Jesús comienza a desaparecer de los foros internacionales donde antes era proclamado sin vergüenza. A mitad de su primer año de pontificado, León XIV presidió una ceremonia interreligiosa en un desierto simbólico, donde líderes de múltiples religiones colocaron sus escrituras sagradas sobre un mismo altar. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Lo que para muchos fue un gesto de unidad, para otros fue la confirmación de un pasaje clave del Apocalipsis, el surgimiento de una bestia con apariencia de cordero, pero que habla como dragón. No se trata de acusaciones precipitadas, sino de discernimiento. ¿Puede un cristiano celebrar una unión que coloca al mismo nivel la Eucaristía y los ritos paganos? ¿Puede la Iglesia abrazar una fraternidad que niega la cruz como única vía de redención? Los documentos recientes del Vaticano reflejan esta nueva orientación. Se reemplazan términos tradicionales por otros más neutros. Se propone una educación espiritual global basada en valores comunes. Se crea un consejo interreligioso con poder moral supranacional. Algunos obispos que se oponen a estas decisiones han sido silenciados, removidos de sus cargos o marginados sin explicación. Mientras tanto, el pueblo fiel se ve dividido. Unos lo veneran como el Papa del nuevo milenio, otros lloran en silencio, aferrados al rosario y al magisterio de siempre. En las apariciones de Garabandal, la Virgen advirtió que habría una gran confusión dentro de la Iglesia y que muchos serían arrastrados por el engaño. El aviso que precedería al gran castigo estaría ligado a una apostasía generalizada y a un cisma espiritual. Las palabras de Conchita y de otras videntes hoy resuenan con fuerza. Estamos ante el falso profeta que prepara el camino del anticristo con una máscara de paz. Es León XIV, el hombre que, sin negar a Cristo directamente, logra sustituirlo con una figura genérica e interreligiosa aceptable para todos. A medida que se anuncian nuevos pasos hacia la institucionalización de este orden espiritual mundial, muchas almas sienten la urgencia de elegir, permanecer fieles al Evangelio, aunque eso signifique persecución, o adaptarse al nuevo sistema y gozar del aplauso de él. Pero la fidelidad no es una opción cómoda, es un llamado profético. En medio de tanto ruido mediático y diplomático, el verdadero remanente debe buscar discernimiento en la oración profunda, en la palabra de Dios y en la tradición viva de la Iglesia. ¿Has notado tú también este cambio silencioso pero implacable? ¿Crees que este nuevo orden religioso representa una esperanza para la paz o un peligro para la fe verdadera? Escríbelo en los comentarios y comparte este mensaje con quienes aún no se han dado cuenta de lo que realmente está en juego. Durante las últimas décadas, un número creciente de almas escogidas ha recibido en oración mensajes, visiones y revelaciones privadas que apuntan a un tiempo de purificación dentro de la Iglesia. Estas revelaciones, lejos de ser simples impresiones emocionales, han sido examinadas por sacerdotes, obispos y teólogos, y en algunos casos reconocidas como frutos de un auténtico carisma profético. En medio de este panorama, un nuevo pontífice ha surgido con una figura enigmática y determinante, León XIV. Su elección ha reactivado muchas de las revelaciones privadas que hablaban de un papa que llegaría después de un gran silencio, en medio de un mundo convulsionado, para cumplir una misión decisiva en el plan de Dios.
Una de las videntes más reconocidas en el ámbito católico es una religiosa italiana que desde los años 90 ha reportado encuentros interiores con la Virgen María. En uno de sus mensajes, recibido en 2019, pero no publicado sino hasta después del fallecimiento de Benedicto XVI, se le comunicó que vendrá un papa inesperado, no del agrado de los poderosos, y su voz traerá luz, pero también escándalo para los tibios. Las palabras no fueron comprendidas del todo en su momento, pero hoy resuenan con fuerza entre quienes siguen con atención los signos espirituales de nuestro tiempo. Desde América Latina, una mujer sencilla, madre de familia y mística reconocida por su párroco, compartió en 2022 un mensaje en el que se le reveló que el pastor que viene no caminará sobre alfombras, sino sobre brasas, y sus pies sangrarán como los del Cordero. En su diario espiritual, ella anotó que vio una figura de blanco, rodeada de sombras políticas, pero con una luz que salía de su boca cada vez que pronunciaba el nombre de Jesús. Los que estaban a su alrededor se cubrían los oídos, pero los pobres y los niños se acercaban a él con confianza. Estos testimonios, lejos de ser aislados, se entrelazan con otros provenientes de lugares de apariciones marianas, como Medjugorje, donde los videntes han repetido con insistencia que la Iglesia pasará por una gran prueba, una purificación sin precedentes. Si bien no mencionan nombres, uno de ellos declaró públicamente en 2023 que el nuevo tiempo de la Iglesia comenzará cuando un hombre anciano, pero escondido del poder, sea colocado por sorpresa en la cátedra de Pedro. Muchos interpretaron esta frase como una señal de lo que vendría tras la muerte de Francisco. En la nación de Colombia, una joven llamada Teresa ha venido recibiendo desde hace más de una década locuciones interiores. A pesar de las reservas iniciales de su director espiritual, fue autorizada a escribir sus experiencias. En una entrada fechada el 1 de enero de 2023, escribió: «Veo dos columnas. Una se derrumba, la otra se levanta con fuego. El que ha sido elegido no es buscado por los hombres, sino enviado desde el cielo. María lo cubre con su manto y le dice: habla sin temor, porque es tiempo de decir la verdad al mundo». Hoy, a la luz de los eventos recientes, sus palabras han comenzado a circular entre comunidades cristianas que perciben un cambio radical dentro del Vaticano. Después de los 2000 caracteres, incluye ahora el llamado a la acción. Si estas palabras te tocan el corazón, escribe en los comentarios una oración por el discernimiento de los tiempos. Ora para que el Espíritu Santo ilumine a la Iglesia en esta hora crucial. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para recibir cada nuevo contenido espiritual que compartimos desde la fe y el amor por la verdad. Volviendo a Europa, en una abadía oculta de Alemania, una monja contemplativa cuya identidad permanece reservada por razones de obediencia, escribió en su cuaderno que durante una adoración prolongada en 2024, tuvo una visión en la que la Virgen señalaba una estrella cayendo y tras ella un hombre vestido de blanco que se levantaba del polvo. Aquel hombre, según ella, tenía en sus manos un pergamino con 7 palabras: fe, fuego, verdad, espada, lágrimas, justicia, redención. A medida que leía cada palabra, las iglesias se iluminaban, pero los palacios se oscurecían. Su priora, al leer el testimonio, lo consideró profundamente simbólico y en sintonía con el lenguaje profético del Apocalipsis. No podemos ignorar tampoco las palabras del padre Stefano Gobbi, fundador del movimiento sacerdotal mariano, quien durante años transmitió locuciones interiores que él atribuía a la Santísima Virgen. En una de sus meditaciones finales, Gobbi escribió: «Cuando el humo del error parezca envolver el trono, surgirá un corazón humilde como David, y con la piedra de la verdad derribará al nuevo Goliat del engaño espiritual».
Muchos de sus seguidores ven en esta imagen una profecía encriptada del actual contexto eclesial. Las revelaciones privadas, por supuesto, no son dogma de fe. La Iglesia enseña que deben ser discernidas cuidadosamente, siempre a la luz del Evangelio, del Magisterio y de la sana doctrina. Sin embargo, también reconoce que en tiempos difíciles, Dios suscita profetas, videntes y almas místicas que ayudan a la comunidad creyente a leer los signos de los tiempos. No es casual que tantas voces proféticas converjan en la figura de un pontífice que parece ir contra la corriente, tanto dentro como fuera del ámbito religioso. En algunos círculos marianos se habla incluso de una conexión con el tercer secreto de Fátima, especialmente en su dimensión no revelada al público. Algunos estudiosos afirman que las recientes declaraciones del nuevo Papa León XIV sobre la necesidad de una purificación espiritual global y su llamada a los pobres y perseguidos evocan misteriosamente las advertencias de la Virgen en 1917, donde se hablaba de sufrimiento, martirio y conversión profunda. Uno de los elementos más llamativos en los mensajes recientes es la insistencia en una doble figura dentro de la Iglesia. Uno que aparenta luz pero conduce a la oscuridad, y otro que, aunque silenciado y rechazado, representa la fidelidad. Esta imagen ha aparecido repetidamente en los diarios espirituales de videntes anónimos en México, Francia, Filipinas y Estados Unidos. En todos ellos, la Virgen María aparece como guía, protectora y anunciadora de un nuevo Pentecostés que comenzará desde dentro del corazón mismo del Vaticano. La vigilancia no es paranoia, es sabiduría, es mirar con los ojos del Espíritu lo que el mundo interpreta solo con lógica humana. Es reconocer los tiempos proféticos sin caer en sensacionalismo, pero sin ignorar los llamados del cielo. El mismo Jesús nos dijo que aprendiéramos a discernir los signos de los tiempos, como quien ve venir una tormenta en el horizonte, no para huir, sino para prepararse, no para temer, sino para permanecer. Y finalmente, necesitamos un compromiso radical con la fidelidad, no una fidelidad parcial, de ocasión o interés, una fidelidad que soporte la prueba, que no negocie valores por aceptación, que no venda su primogenitura por un plato de lentejas ideológicas, que no se calle cuando la verdad necesita ser proclamada, que no traicione al esposo por la aprobación de los hombres. Cristo busca una iglesia sin mancha ni arruga, un remanente que no se dobla ante ídolos modernos, que no diluye la palabra, que no se esconde cuando se exige testimonio. Es en estos tiempos que brillan los verdaderos discípulos, no aquellos que multiplican seguidores en redes, sino los que caminan con Él, aunque todos lo abandonen. No los que predican por fama, sino los que lloran en secreto por las almas perdidas. No los que adornan templos, sino los que son templo del Espíritu Santo en medio del caos. Ellos son la esperanza del mundo. Ellos son los que verán el cumplimiento de las verdaderas promesas del cielo, porque el cielo no miente, las profecías se cumplirán, las lágrimas serán secadas, la injusticia será juzgada, y los que fueron fieles recibirán la corona de vida. No porque hayan sido perfectos, sino porque no negaron su fe, porque no se avergonzaron de su Señor, porque guardaron la palabra, porque esperaron, creyeron y resistieron. Mientras muchos se rindieron, ellos se mantuvieron firmes, y eso basta para que el cielo abra sus puertas. Por eso, hoy te hago una invitación directa. No te rindas, no retrocedas, no pongas tu mirada en lo que se desmorona, sino en lo que permanece. Cristo vive, Cristo reina y Cristo viene. Nada de lo que vivas será en vano si permaneces unido a Él. Tal vez el mundo no lo entienda, tal vez seas perseguido, tal vez seas señalado, pero no estás solo. Una nube de testigos te rodea.
una legión de ángeles te acompaña y una promesa eterna te sostiene. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. ¿Y tú, estás dispuesto a mantenerte fiel aunque todos abandonen el camino? A esperar con esperanza el cumplimiento de las verdaderas promesas del cielo. Escríbenos en los comentarios. Pase lo que pase, yo permanezco fiel a Cristo. Tu testimonio puede ser la chispa que encienda la fe en otra alma hoy.